Presenciando el espectáculo que tenemos ante nuestros ojos de un presidente que no sabe qué hacer con el tema de la paz en el que se metió, nos vienen a la memoria ciertos mitos griegos, nunca más a propósito que ahora, para explicar lo que a Santos le está sucediendo. Santos lo sacrificó todo tras del afán de conseguir fama, de haber sido el pacificador de Colombia. Lo sacrificó todo. Pasó por encima de cualquier consideración. Dejó de importarle la suerte del país, dejó de importarle la vida de los colombianos. Era solamente su imagen, su propia imagen. Nuevo Narciso que se miraba en las aguas cristalinas que reflejaban su imagen y que le impedían moverse en ninguna dirección, hasta que esa su propia imagen terminó por condensarse, por sufrir una especie de condensación que habría de darle la muerte. Santos es un Narciso del proceso de paz. Dentro de ese proceso parecería que se fue urdiendo alrededor suyo una trama de intereses y una trama de circunstancias de la que no se puede mover. Y aquí recordamos a un dios griego, nada menos que a Hefesto o Vulcano, que era el herrero divino y que, designado por un dios perverso, le tendió la trampa a otros dioses y, sorprendidos en el lecho adúltero, no pudieron moverse porque esos hilos perfectos con los que se fue labrando su desgracia no les daban espacio para la movilidad. Santos es una pobre víctima de sus propios hilos, de sus propios intereses, de sus propios caprichos. Cuando le propusieron el cuento de la paz, solamente pensó en la notoriedad mundial que eso le iba a dar. Se veía recorriendo los caminos del mundo diciendo que él era el creador de una paz que no había sido posible en 50 años de trágica historia de la violencia en Colombia. Él se veía más allá de todos sus contemporáneos, de todos los que en pasadas generaciones fracasaron en la búsqueda de la paz. Y tras de ese aliciente, tras de esa idea que lo perturbó hasta el punto en que lo sacó de los cauces de la realidad, Santos fue labrando su propia desgracia. Por esa razón, por ejemplo, aceptó el cuento de que hay que dialogar en medio de la guerra. Esa es una estupidez que no se le ocurre sino a un hombre obnubilado detrás de su propia fama, detrás de su triste, de su efímera fama. ¿Cómo es eso de que hay que dialogar en medio de la guerra? ¿De cuál guerra? Cuando nos estamos refiriendo a las atrocidades cometidas por las FARC, le estamos dando a ese cúmulo de circunstancias atroces la naturaleza de guerra. ¿Es que estamos los colombianos enfrentados con las FARC en una guerra? Cuando asesinan a los niños, cuando los reclutan, cuando siembran de minas antipersona el territorio nacional, cuando caen sobre un pueblo humilde que no tiene medio de defensa ninguno y lo vuelven pedazos con sus cilindros bomba. ¿Eso es una guerra por ventura? ¿A eso le estamos dando semejante significación? Pues Santos cayó en la trampa. Detrás de las conversaciones pasamos por encima de cualquiera consideración racional, de cualquiera idea fundamental, del respeto a todos los principios esenciales en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional humanitario. Y entonces dijo que sí,
que conversaciones en medio de la guerra. Y llegamos a un punto en que la indignación de los colombianos es tal contra el presidente Santos que no sabe qué hacer y resuelve ponerse duro y resuelve ponerse austero en el manejo de las palabras y le exige a las FARC que cesen los ataques contra la población civil porque de otra manera tendrá que suspender los diálogos. ¿Y por qué los inició? ¿Y para qué los inició en esas condiciones? Santos es hijo de su propia actividad demoníaca, de su propia búsqueda de la imagen perfecta del hombre que logra la paz. Y ahí está metido en su propia trampa y no sabe cómo moverse. Le van a decir las FARC, pero ¿no era este el convenio? ¿No estábamos trabajando en medio de la guerra? Ah, pero la guerra era otra cosa. ¿Y por qué no lo dijo al comienzo? ¿Por qué no lo advirtió al comienzo? ¿Por qué no lo puso como condición esencial para mover estos diálogos? Porque todo había que sacrificarlo a la fama. Sacrificar un mundo para pulir un verso. El verso de la paz permitía que se sacrificara el mundo entero. Y en esto estamos. ¿Para dónde vamos a seguir en el momento? Se han suspendido los diálogos. Santos dice, es que tengo los espaldarazos del uno y del otro. Muchos espaldarazos de esos comprados, ¿no? El cariño comprado no suele ser verdadero. Varios de esos expresidentes que han llegado aquí han llegado recibiendo pagos multimillonarios para darle espaldarazos a la paz de Santos. ¿Y eso qué viene? ¿Y eso para qué sirve? Si tiene tantos espaldarazos, ¿por qué no firma? Como le dijo el presidente Uribe en los últimos días. ¿Quién se lo está impidiendo? En lugar de tener aquí al doctor de la calle regado por todos los rincones del país, regañando a los que tienen la elemental condición de no estar de acuerdo con sus puntos de vista o de no comprenderlos. Un hombre tan profundo, pues es que es como entender a Kant y entender a Hegel y entender a Dilthey y todo al mismo tiempo. Entonces, esos son unos pobres diablos que no merecen consideración ninguna. En lugar de todo eso, ¿por qué no lo manda a Cuba para que firme la paz? ¿No es que están ya de un cacho, que tienen 3/5 partes resueltas y que las 2/5 partes es cosa de un momento? ¿Por qué no lo hacen? En lugar de tanta prédica, de tanto espaldarazo, de tanta inconsecuencia, ¿por qué no lo hacen? Sencillamente porque no lo pueden hacer. Porque la paz de Santos trae unas exigencias que jamás podrán ser satisfechas a la luz del derecho internacional público. Porque las FARC siguen insistiendo en que no pagarán un día de cárcel. Porque las FARC siguen hablando de dejar las armas y de dejación de las armas, pero nunca de la entrega de las armas. Porque las FARC siguen exigiendo en que les entreguen representación inmensa en los cuerpos colegiados sin poner votos o sin poner alguno significativo. Porque las FARC siguen exigiendo que les entreguen zonas de reserva campesina en las que manden a su antojo y a su talante para convertirse en dueños del país. Porque las FARC nunca hablan del abandono de sus negocios deplorables, del abandono del narcotráfico, del abandono de la explotación minera, del abandono de la importación y del contrabando clandestino que está destruyendo al país. De eso ni una sola palabra. No se menciona la soga en la casa del ahorcado. Eso es imposible. La paz se está trabajando sobre puntos fácticos que son inmanejables. La paz es imposible. Y entonces ahora Santos pone condiciones, y esas condiciones no van a ser de recibo por las FARC. Timochenko
cada vez es más duro, cada vez le recuerda más el famoso preámbulo del documento que condujo a este trágico inicio de las conversaciones de paz. Esto no va para ninguna parte. Pero mientras tanto, el país se disuelve. Mientras tanto, tenemos el presupuesto más grande que ha tenido Colombia en toda su historia y no resistimos el peso de este gasto público desbordado. Mientras tanto, el país está descompuesto de arriba a abajo, los niveles de inseguridad se volvieron insuperables, insoportables en el campo y en las ciudades. Los jóvenes no encuentran trabajo. El desempleo juvenil es una cosa sencillamente dramática. Los grandes problemas de la nación pasan a la vera del presidente Santos, mientras el Narciso que se mira en la fuente de sus propias creaciones sigue empeñado en verse como el gran salvador de Colombia, y la realidad lo ve como el pobre diablo que tras de su fama lo sacrificó todo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.